Bienvenidos al curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. ¿Sabe usted cómo llega la energía eléctrica a su casa o si su instalación eléctrica es la adecuada? En este capítulo lo veremos. A continuación, los temas de este programa. La electricidad. Hoy aprenderemos sobre su origen y cómo se distribuye para que llegue a nuestras casas. Paso a paso veremos cómo se realiza una instalación eléctrica desde la planificación en papel, el cableado y lo que debes saber para tener una distribución adecuada. Además, pondremos en práctica algunos consejos para que no sufra sobrecargas y evitar los peligrosos cortocircuitos. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2, Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos, iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. La electricidad ha estado presente siempre con nosotros y tiene un sinnúmero de aplicaciones como transporte, climatización, iluminación, entre otras. Desde la antigüedad, muchos han trabajado en esta fuente natural de energía, creando maneras de conducirla y controlarla, lo que hoy nos permite disfrutar de sus beneficios. Hace más de 2500 años se descubrió la energía estática, cuando se frotó un paño contra una piedra y algunos objetos pequeños fueron atraídos por esta piedra como un imán. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su famoso experimento con la cometa. Haciéndola volar un día de tormenta, confirmó que las nubes están cargadas de electricidad y los rayos son descargas eléctricas. Gracias a los desarrollos de Tesla en 1893, se construyó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Consiguiendo en 1896 transmitir electricidad. Las mayores fuentes de energía que utiliza en nuestro país son las hidroeléctricas. Utilizan el agua que tenemos en gran cantidad y estas a su vez nos distribuyen a la mayoría de las partes del país, a excepción de los sitios donde no se puede llegar físicamente con cables, como son las islas y recintos muy alejados. Las hidroeléctricas en sí son la base energética de nuestro país porque son las que mayormente están generando energía eléctrica y de consumo para todo el sector de alta capacidad eléctrica o de alta necesidad eléctrica. Aparte de las hidroeléctricas, las que en segunda forma se utilizan en mayor cantidad son los generadores de combustión. Puede ser que utilicen gas, utilicen diésel, utilicen búnker y son a su vez los equipos que se utilizan para cubrir los picos de energía requeridos por cada una de las ciudades, en especial las más industrializadas. Para que esta energía llegue a nuestras casas, debe ser transportada mediante kilómetros de cables. Parte desde las hidroeléctricas, usa las torres de transmisión, pasa por las subestaciones y posteriormente es distribuida a los diferentes sectores de la ciudad. El transformador es el último lugar donde llega con un voltaje adecuado para ser utilizada. Dentro de los sistemas de distribución que tenemos en Guayaquil, el principal es el sistema secundario o el que usted sale de su casa y va de poste a poste, que tiene generalmente 3 líneas y las que son tomadas para ingresar los cables de acometida al medidor que está delante de su casa. Este sistema ha tenido muchos años, básicamente desde el inicio que empezó las redes eléctricas en Guayaquil, y se ha extendido por toda la ciudad. Con la regeneración, mucho de este cable ya está enterrado, no se lo ve, sino que llega por el piso hasta su medidor y obviamente al interior de su casa. Ahora, con el avance de cada uno de la población
en los sectores circundantes de la ciudad, ha habido problemas en cuanto a esta red de distribución porque han sido tomados de forma arbitraria, conectándose directamente sin tener pues su respectivo medidor de energía eléctrica. Potencialmente pueden ocasionarle cortocircuitos y obviamente puede ser esto producir incendios dentro de su casa. Se ha determinado un sistema nuevo, es el sistema denominado antihurto. ¿Qué es? Este es un cable preensamblado a donde vienen los 3 cables que básicamente teníamos antes en la red delante de su casa, vienen en un solo cable. Toda la red eléctrica de la ciudad está protegida mediante torres o postes de alta tensión que tienen bases grandes de cemento. También tienen aisladores de cerámica o vidrio que evitan que los cables estén en contacto con las estructuras metálicas de la torre o poste. La energía llega a nuestras casas con un voltaje adecuado para prevenir daños en nuestros electrodomésticos. Sin embargo, para evitar un cortocircuito u otro desperfecto, es necesario tener una correcta instalación con materiales de buena calidad. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Se los conoce como el mejor amigo del hombre. Son adorables, amistosos, compañeros. Podríamos decir que los perros son el complemento perfecto del ser humano, excepto por un detalle. Un desagradable detalle. Capaz de transformar una simple caminata en una misión imposible. Pero solo tú puedes cambiar esta situación. No incomodes a los demás ni a ti mismo. Recogiendo los desperdicios de tu mascota, contribuyes a mejorar el ambiente de la ciudad y se mantiene la armonía entre los vecinos. Un cambio de actitud es todo lo que hace falta. Para tener una correcta instalación eléctrica, debemos saber cuántos artefactos o electrodomésticos tenemos o cuál será nuestro consumo. Así podremos trazar un buen plano eléctrico. Fabricio nos cuenta más en la siguiente nota. Planos y distribución eléctrica. Quiero contarles que todo inicia aquí, en la entrada de su casa, donde la cometida distribuye la energía hacia el interior. El medidor nos dirá cuánta energía utilizamos mensualmente. Y si quiere evitar pagar valores excesivos, es importante hacer una buena instalación eléctrica. Para que su instalación sea segura, debe tener un plano eléctrico, es decir, un diagrama que ilustra dónde estará ubicada físicamente la caja de breakers, los tomacorrientes, los interruptores y los focos. Se debe dimensionar el espacio que tenemos y el uso que se le dará. Según la cantidad de electrodomésticos, se colocarán los tomacorrientes. No podemos dejar de mencionar la conexión a tierra. Este punto ayuda a nuestros electrodomésticos a tener una vida duradera. El plano es una guía necesaria en las instalaciones eléctricas, pero un profesional le dará mayor seguridad de que su casa no se quedará a oscuras por un problema eléctrico. El plano eléctrico es importante tenerlo, porque en el momento que usted determine que hay una necesidad de ampliar su casa, mejorarla, usted tiene en el plano establecido los recorridos de todos los circuitería que tiene en su casa, a los cuales puede el profesional eléctrico ampliarse, mejorarlo y establecer nuevas capacidades para nuevos equipos o nuevas áreas que en su casa establezca y construya. En el plano eléctrico se deja establecido entre un 20 y un 25% más de carga eléctrica. La razón es simple, en el futuro generalmente las personas tratan de
mejorar su vivienda haciendo remodelaciones o ampliaciones, lo que implica aumento del sistema eléctrico en el caso de la iluminación y de los tomacorrientes y equipos extras que se van agregando. O cambian los equipos o siguen aumentando. Eso se deja determinado tanto por el calibre de los cables que están establecidos para cada uno de los tomacorrientes, tanto de servicio general como de equipos especiales, y lo mismo para la iluminación. Una óptima distribución eléctrica es la que se hace desde los cimientos. La construcción de los circuitos eléctricos, de las redes eléctricas, debe hacerse a la par con la construcción civil para ser debidamente empotradas, o sea, no visibles en el momento de colocar los terminados de su construcción. Solamente quedan visibles los dispositivos eléctricos como tomacorrientes, interruptores y algún otro elemento que se requiera para la conexión del equipo adecuado o indicado en ese punto. Los profesionales aconsejan que el paso de tuberías se lo haga durante la construcción de las paredes y los pilares, antes del enlucido. Existen dos tipos de tuberías, la metálica MT y la plástica, con las cuales se hacen las redes de distribución eléctrica dentro del domicilio. Por efecto de economía se utiliza la tubería plástica. Igual las dos son de las mismas características y técnicas para el uso eléctrico y pueden ser usadas indistintamente. No olvide que un plano eléctrico bien elaborado servirá para planificar una correcta instalación eléctrica. Así evitará romper paredes o dañar los acabados. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. Para aclarar sus dudas sobre temas del curso, usted puede llamarnos al teléfono que tiene en pantalla. Puede escribirnos al correo electrónico que también aparece en pantalla o dirigirse personalmente al Centro Tutorial, Avenida San Jorge, número 100, Ciudadela Kennedy, Guayaquil. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Primer programa de educación por televisión del Ecuador. Para cada instalación debemos saber qué medidas de cables usaremos. Algunos se clasifican por colores, los mismos que tienen un significado. Aprendamos más en la siguiente nota. Cableado eléctrico y materiales. Antes de cablear nuestra casa, debemos tener claro qué es un circuito y cómo funciona. Hay reglas técnicas que se deben respetar. El circuito eléctrico corresponde a la alimentación que hacemos desde el centro de carga o caja de breaker hasta el elemento. Puede ser un refrigerador, un circuito de tomacorrientes, un circuito de iluminación. Los circuitos de iluminación generalmente son la fase y el neutro. Y los circuitos de tomacorrientes es fase, neutro y la tierra. Aquellos circuitos deben ser protegidos a través de un disyuntor o breaker que se encuentra en el centro de carga o caja de breakers. Por otra parte, los cables están recubiertos con una capa aislante de polivinilo. Existen rígidos, flexibles y de colores. Existen varios tipos de cables. El cable sólido, que es de un solo hilo, y el cable flexible, que son de muchos hilos, como el que tengo aquí en la mano. La utilidad de los cables depende de la función que quieran hacerlo. En este caso, el cable verde normalmente se lo pone para tierra o amarillo listonado con verde. Lo segundo es el cable de fase, que puede ser de color negro como lo tengo acá, o de otros colores vivos como rojo o azul. Y el cable de neutro, que puede ser blanco o café. Recuerde que estamos trabajando con energía eléctrica, con voltajes de 110 o 220.
Es por esto que debemos usar herramientas adecuadas, así como accesorios que nos protejan de la corriente. Cada uno de los elementos en una vivienda necesitan un nivel de voltaje, 110 o 220. 110 normalmente son la mayoría de los equipos electrodomésticos y de 220 generalmente son los aires acondicionados. Estos equipos requieren un calibre diferente de cable por su consumo de energía eléctrica, su amperaje. Los cables por lo general, por diseño, vienen para 110 o 220 y generalmente están en un nivel de 600 voltios, por lo tanto pueden ser utilizados en 110 y 220. La correcta unión de cables. Hay algunas formas, pero la más común es la siguiente. Los dos cables a unir deben ser pelados en una dimensión 2 o 3 centímetros, dependiendo del calibre del cable. Colocarlos en esta forma y girarlos en forma opuesta. Uno lo dice entorchar, otros lo dicen peinar, pero normalmente es de esta manera. Luego de esa unión se coloca la cinta aislante alrededor de la manera que cubra todo la unión y un poco más allá de los extremos. Una casa que tenga muchos electrodomésticos requiere mejor resistencia, amperaje y electricidad. A mayor cantidad de equipos, mayor generación de carga y más riesgo de sufrir accidentes si no cuenta con una correcta instalación. Muchos de los incendios que ocurren en las casas se deben a los cortocircuitos. Estos son ocasionados por las malas condiciones de las instalaciones eléctricas y la mala calidad de los materiales. Se recomienda buscar ayuda profesional para realizar una correcta instalación eléctrica. Tengamos siempre en cuenta que con la electricidad no se juega. Aprendamos. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos. Usar muchas regletas para conectar aparatos eléctricos no es la solución. El amperaje, el voltaje y la potencia de la energía sigue siendo la misma. Lo que ocasiona es sobrecargar y sobrecalentar ese punto de corriente, provocando un posible cortocircuito o un incendio. Hágame caso, es mejor con técnicas de seguridad. En las instalaciones eléctricas también hay acabados. Puede elegir modelos de interruptores, tomacorrientes, boquillas, lámparas o focos según su gusto o presupuesto. Acabados eléctricos. El proceso final de las instalaciones eléctricas es la colocación de los interruptores y tomacorrientes. Antes, debemos conocer que cada uno de estos dispositivos tiene una función específica. Los tomacorrientes son los dispositivos de salida a donde normalmente se conectan los equipos eléctricos y los cuales se utilizan dependiendo de la necesidad del equipo. Puede ser de 2 patas o puede ser de 3. Aquí tengo uno sobrepuesto y en 2 modelos. Uno que es parte de una regleta y otro que es simplemente de un servicio general. Estos tomacorrientes pueden ser empotrables, sobrepuestos como el que tengo,
inclusive hasta con tapa para estar en intemperie o en un jardín o en una cancha de fútbol. En este caso tengo un tomacorriente sobrepuesto, es un dispositivo de salida. Este dispositivo, como ustedes notan, tiene 3 agujeros de diferente forma. Ahí deben notar que uno de los planos es más pequeño. Ese está dispuesto para que se coloque la fase o la línea de energía o la línea de corriente. En este caso tomo un cable negro, de color negro, que me indica que es la línea de corriente y lo coloco en esta posición. Un segundo cable, que es el cable de neutro, con color blanco, lo coloco en el lado opuesto, que es para el neutro del tomacorriente. Y un tercero, que es el cable verde de tierra, para hacer la polarización correcta de este tomacorriente. Los interruptores son dispositivos de interrupción de energía hacia los sistemas de iluminación de una vivienda. Estos se utilizan de 1, 2 o 3 pasos, o sea, interruptores simples, dobles o triples, dependiendo de la cantidad de luces que vaya a interrumpir en su encendido o apagado. Existen sobrepuestos como el que tengo acá y empotrables como los que están a ras de pared, normalmente en su casa. La correcta instalación del interruptor. A este elemento debe llegar la energía a través de su cable respectivo y de ahí salir un retorno hacia la iluminación o la luminaria que va a encender. Los interruptores, dependiendo de son 1, 2 o 3, va de la misma manera conectada. Los focos nos ayudan a generar tipos de ambientes en nuestra casa. Podemos usar luz fría o cálida, pero en ocasiones estos dispositivos tienen poco tiempo de duración, ya sea porque son de mala calidad o porque existe una mala instalación de la boquilla o el cableado, lo que además le genera un consumo mayor en su factura de luz. El foco no necesariamente se quema solo, sino también puede quemarse la boquilla por el proceso mecánico que se utiliza para hacer la instalación. Esto además de que los dos elementos pueden tener una calidad no tan buena, que al momento que usted lo enrosca se desnuca el foco o su parte posterior se queda colgada o colocada en la boquilla. Segundo, por la instalación eléctrica tal vez no tan ajustada o mal hecha en la parte posterior de la boquilla. Tercero, porque de pronto el elemento foco no es correcto en cuanto a la boquilla que se requiere y se esfuerza para poderlo ingresar o colocar. La correcta instalación de una boquilla. Luego de haber instalado el interruptor, de este sale un cable que va hacia la boquilla. En la parte posterior, en el borne correspondiente, se instala la fase que vendría del interruptor y a su salida el neutro que iría al centro de carga o caja de breakers. Como parte de los acabados eléctricos, existen accesorios que protegen su instalación, sus cables, equipos y a su familia. La seguridad dentro de los sistemas eléctricos y los circuitos eléctricos de su casa son muy requeridos, desde el aislamiento correcto con la cinta aislante de cada uno de los elementos que tienen cada uno de los circuitos, como tener cada uno de ellos las tapas requeridas adecuadamente puestas para que no dejen ningún tipo de cables expuestos a la intemperie que pueden ocasionar accidentes en cualquier momento. Aparte de eso, no se olviden de que los cables no deben ser regados ni colgados, deben estar en sus sitios dispuestos y debidamente cerrados. La correcta elección de sus interruptores, tomacorrientes, boquillas y focos no solo le dará la confianza de estar en una casa segura, sino además bien iluminada y bella. Tenga claro estos consejos para que su casa esté segura y bien iluminada. Además, una buena instalación eléctrica lo va a ayudar a economizar en su factura de luz. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida, de Aprendamos.
lo que muchos piensan, que les da pereza hacer ejercicio o lo que es peor, que porque no tienen dinero no pueden ir a un gimnasio. Es mentira. En la actualidad, su barrio, su entorno y su parque son un lugar exacto para que usted pueda realizar cualquier tipo de actividad física al aire libre. ¿No me cree? Acompáñeme. Para cuidar su salud no hay excusas. Las máquinas biosaludables y los senderos naturales para tratar son una muy buena opción. Y lo mejor, es gratis. Así que aprovéchelo. Las instalaciones eléctricas de nuestra casa requieren mantenimiento, un trabajo que se debe realizar cada año. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para revisar que las conexiones se mantengan en buen estado. Cambio de foco y tomacorriente. Comúnmente, en las casas se dañan los focos y los tomacorrientes. Antes de cambiarlos, recuerde cortar la energía para evitar accidentes. Luego de comprobar que no hay energía eléctrica, debe destornillar para sacar el tomacorriente y dejar visibles los cables. Separe los cables del tomacorriente dañado y reemplácelo por uno nuevo. Atornille nuevamente los cables e introduzca el tomacorriente en la caja. Conecte la energía y compruebe que funciona. Usted está viendo el curso Autoconstrucción 2. Mejoro mi casa, mejoro mi vida. De Aprendamos. Iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. En alianza con canales de televisión de señal abierta, Universidad Casagrande y Fundación Ecuador, como una contribución para el bienestar de la familia ecuatoriana. Aprendamos, primer programa de educación por televisión en el Ecuador. Hasta aquí nuestro programa. Veamos un resumen de los temas tratados el día de hoy. Realizamos una buena instalación eléctrica desde su distribución en la casa, el cableado y sus acabados. Para finalizar, explicamos que los cortocircuitos son la causa más frecuente de incendios en el país. Seamos responsables al momento de trabajar con energía eléctrica. Esto es todo por hoy. Llene su hoja de evaluación que viene al final del libro y envíela al centro tutorial o al centro donde se inscribió.